bendiga en esta mañana. Les saluda su hermano Rogelio Tristán de la iglesia de Eastside en Mattoon, Illinois. Y hoy traemos una nueva lección, la lección número 37, que se titula Una iglesia muerta llamada a revivir, que nos preparó nuestro hermano pastor Víctor Riofrío de aquí de Estados Unidos. El versículo para memorizar que tenemos hoy en esta lección, porque vamos a estar estudiando Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Como ustedes saben, llevamos un estudio sobre los mensajes a las 7 iglesias, y hoy nos toca Sardis. Así es que el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que es la primera parte del versículo, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. El propósito de esta lección es que el alumno comprenda que sí es posible revivir a una iglesia muerta. ¿Cuál es esa iglesia muerta? Para empezar, la iglesia somos nosotros hacemos la iglesia, y entonces hoy creo que vamos a darle un poquito de lectura para saber más o menos en qué nos vamos a estar hoy estudiando, en qué nos vamos a meter hoy. Y el mensaje es a Sardis y está en Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 1 al 6, a los cuales le estaré dando yo lectura. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes lo pueden encontrar en muchas de sus Biblias en letras rojas. Amén. Por lo mismo, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Perdón, me perdí un tantito, dice: y arrepiéntete. ¿Dónde iba aquí? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ay, discúlpenme por haberme perdido un poquito en la lectura, pero a veces que me es difícil estar leyendo y viendo a la cámara. Entonces vamos a entrar un poquito en materia, y dice que la introducción, lo que nos preparó el pastor Víctor Riofrío de Estados Unidos, dice que en la introducción dice que cuentan una historia en la que a un pastor joven se le ofreció el hacerse cargo de una iglesia moribunda. Y el pastor oró a Dios pidiéndole sabiduría para saber cómo evitar la muerte de esta dicha congregación. Dice que una mañana el pastor se le ocurrió una idea y se dirigió a las oficinas de un periódico, de un diario del pueblo, y publicó en el diario, en la sección del obituario, un aviso fúnebre que decía así, dice: el próximo domingo, en las instalaciones del templo evangélico de nuestra ciudad, realizaremos el servicio fúnebre para despedir los restos mortales de nuestra querida y tradicional iglesia, quien lamentablemente ha fallecido hace un tiempo. Invitamos a todos los amigos y familiares a brindarle la última despedida. Imagínense. Y por supuesto, saben que nosotros como seres humanos somos curiosos. Nos llama la atención cuando vemos algo y somos curiosos, y nos gusta saber qué es lo que está pasando, y esto despertó el interés y la curiosidad en todos en la ciudad, y pues no se hablaba de otra cosa, pues, ¿saben? En el pueblo se hablaba nada más de ese servicio de domingo en el que se le iba a dar la despedida a esta iglesia que estaba muriendo, que había muerto ya, perdón. Y entonces dice que cuando ese día se abrieron las puertas del templo, la multitud estaba afuera, estaba aguardando a que se abriera el templo, y entraron uno a uno, y las personas fueron entrando y ocupando los lugares de la iglesia en silencio, ya saben, esperando a que se diera el momento de darle la despedida a esta dicha iglesia.
Y dice que en el frente, detrás del púlpito, el joven pastor esperaba frente a la plataforma y ahí estaba un ataúd lustroso. Lo tenían enfrente de la iglesia para que todo el mundo lo mirara, para que todos los que se congregaron miraran ese ataúd. Dice, en el cual descansaba sobre unos pedestales y estaba rodeado de algunas coronas y flores. Ya cuando el pastor comienza el servicio, y después de saludar a los presentes, les habló sobre las bondades de la querida iglesia evangélica local en sus comienzos, los logros que habían tenido y sus momentos de gloria. Y luego dijo, lamentablemente hoy nos hemos reunido para despedirla y quiero invitarles a que a uno en uno vayan pasando a darle el último adiós antes de sepultarla. Entonces así empezaron a pasar uno por uno, a darle, acercarse al féretro para ver qué era lo que estaba ahí. Y sorpresa, en el fondo del ataúd dice que se había colocado un gran espejo. Y si cada uno que miraba adentro se miraba a sí mismo. Muchas lágrimas les comenzaron a brotar, a correr por sus rostros, y fue un momento de profunda reflexión. Así que de esta manera, de esta forma, dice que el joven pastor comenzó con mucho éxito la restauración de aquella congregación para convertirla pronto en una iglesia reavivada y creciente. ¿Y por qué puso ese espejo? Porque nosotros somos esa iglesia. Así es. Para que nosotros nos miráramos, para que tuviéramos este reflejo de nosotros mismos, de que nosotros éramos los que estábamos muriendo, como en este caso la iglesia de Sardis, eran los que estaban en esa decadencia, ya muriendo espiritualmente, viviendo de glorias pasadas, como dice aquí. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le ordenó al apóstol Juan que registrara esto en sus cartas. Dice que a la iglesia de Sardis del primer siglo, y lo hizo justamente con el mismo propósito del joven pastor de la historia antes relatada. Quería que la iglesia, que lamentablemente estaba muerta, pueda revivir y al fin salvarse. Entonces, si ustedes han leído un poco sobre la historia de esta ciudad de Sardis, era el ejemplo más típico, dice que entre el contraste entre un pasado esplendoroso y un presente en ruinas. Y sí, porque Sardis era una ciudad era grande, pero se fue degradando, se sentía muy segura porque pues, era una ciudad que estaba, dice que 700 años antes de que se le escribiera esta carta, Sardis había sido una de las mayores ciudades del mundo. Y sí, es verdad, estaba también, creo que en una clase de cerro o algo así, en una parte alta, para que estuviera supuestamente más segura. Y dice pero que ahora era una ciudad sin vida y sin espíritu, que estaba en una atmósfera deprimente, y también la iglesia cristiana había perdido su vitalidad y era un cuerpo muerto más que una iglesia viva. Y sí, si ustedes leen, como les digo, algo de historia, saben que Sardis fue ¿cómo se dice?, conquistada un par de ocasiones por lo mismo, porque eran muy, ¿cómo se dice?, como que, no me recuerdo la palabra, pero era como que dejaba entrar muchas clases como que era muy complaciente. Sí, muy complaciente. O sea, no se cuidaban para nada, no tenían cuidado ni de lo que entraba ni de lo que salía de ahí. Entonces dice que estamos todavía escuchando lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias, porque estos mensajes de nuestro Señor Jesucristo dice que pertenecen también a nuestros días, tanto como al primer siglo como hoy a las iglesias de hoy. Dice que las iglesias son personas y la naturaleza humana no ha cambiado, y es verdad. Usted lee la Biblia y ve que la historia se repite y se repite, y seguimos igual, hoy en día seguimos igual. Cualquier cosa nos quita las ganas de leer. Ya nos entretienen mucho la televisión, las redes sociales,
y entonces ahí nos vamos haciendo complacientes y vamos dejando que todas estas cosas nos influyan y váyanos muriendo espiritualmente, como nos dice aquí la historia de Sardis también. Entonces dice que, como le digo, no han cambiado, así que al continuar nuestro estudio no debemos mirar a estas cartas como reliquias antiguas, sino que por el contrario son los espejos en los que nos debemos de mirar, porque como les digo, la historia se repite y se vuelve a repetir, y yo creo que la seguimos igual, vamos a seguir repitiendo si no nos reavivamos, si no nos ponemos a velar, como nos dice la palabra. Y aquí dice que el mensaje a Sardis fue registrado, como ya leímos en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6, y que es una advertencia para todas aquellas iglesias que viven de la gloria pasada, pero que también aún tenemos la esperanza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos puede regresar a vida. No podemos vivir nada más del día que me bauticé o el día que acepté a Cristo, ese día ya fui salvo. No. La Biblia nos dice todo lo contrario. Tenemos que no solo vivir de ese momento, sino que tenemos que dar ese momento día con día, hacerlo a diario, el arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, el seguir la palabra, estudiándola día con día, orando, porque es lo que nos mantiene vivos. Amén. Si no seguimos haciendo eso, pues vamos a morir espiritualmente, pero como quiera sabemos que hay una esperanza. Si nos estamos sintiendo de esa forma, aún hay una esperanza. Y dice, ¿qué debía hacer la iglesia de Sardis para revivir? ¿Y cómo revivir una iglesia que ya se le consideraba muerta? Así que en el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis encontramos 4 pasos firmes que debemos dar para revivir una iglesia muerta. Y esto es lo que vamos a estar viendo. El primer paso que debemos de dar, dice que el primer paso es reconocer la realidad decadente. Y es verdad, muchas veces no reconocemos que estamos mal, no queremos ni abrir la Biblia para no darnos cuenta de lo mal que estamos haciendo. Como ya les dije, no es de que solamente el día que hemos recibido a Cristo o el día en que nos hemos bautizado ya digamos, no, ya soy salvo, ya con eso tengo, ya puedo hacer lo que yo quiera porque ya acepté a Cristo. Y no es así. O sea, que tenemos que reconocer que tenemos una realidad decadente. Cuando estamos siendo complacientes, nos vamos haciendo como Sardis, dice que fue la ciudad más grande de los griegos, una ciudad reconocida por sus fuerzas y por su magnitud, y tuvo muchos muros altos. Y aquí es donde les digo, dice que quedó situada en una loma, y que su mentalidad era de ser una ciudad segura e invencible. Pero en 2 ocasiones fue conquistada porque fue complaciente y sus habitantes no reconocieron sus fallas. Y así nos pasa a nosotros, como les digo, o sea, la historia la vamos repitiendo, y así nos puede pasar a nosotros. Podemos ser complacientes al decir, ay, me voy a poner un ratito en el teléfono y no voy a leer. Entonces todas esas cosas se nos van metiendo en la cabeza, en nuestra cabezota bien dura que tenemos, y eso nos va haciendo daño, nos va dañando, porque nos va alejando poco a poco más de Dios. Y acuérdense que la Biblia, este libro, es el espejo en el que nosotros nos debemos de mirar, leerlo y saber que no solo las cosas que están escritas ya pasaron, sino que las seguimos viviendo y las vamos a seguir viviendo si no nos ponemos a estar velando, a guardar las cosas que hemos escuchado y que hemos leído en la Biblia. Entonces dice que este pueblo siempre vivía del pasado, cuando todo el mundo reconocía que Sardis era fuerte y activa. Entonces llegó a ser una ciudad y una iglesia con mucho ánimo y crecimiento, pero tenían el gran detalle de que eran complacientes. Dice que sin embargo, lamentablemente para este tiempo ya no era lo que había sido, y Cristo les habló muy claramente diciéndoles, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuál es ese nombre de que vives? El cristiano, el ser cristiano, el ser seguidor de Cristo. Ese es el nombre según que nosotros tenemos que aparentamos muchas veces tenerlo de puro título, el ser cristianos,
y realmente muchas veces no lo somos. Por desgracia, hay mucha gente que así vive, esas glorias pasadas, como se dice aquí, en las que se tiene un nombre de cristiano, pero no se es, y eso es estar muerto. Cuando tú tienes ese título de que tú eres cristiano, pero no estás haciendo lo que Dios te pide, estás muerto. Eso es tener el nombre de que vives y estar muerto. Y estás muerto. Entonces esa iglesia fue como Sansón. Ustedes han leído en la Biblia la historia de Sansón, que no se dio cuenta que el espíritu lo había abandonado. ¿Por qué? Porque no fue obediente. Así igual nosotros, si no somos obedientes, el espíritu lo entristecemos y nos deja. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas que Dios nos pide. Y entonces dice que aquí uno puede seguir haciendo los mismos movimientos, pero si la fuerza ya no está, todas las acciones son vanas. Y si ustedes se recuerdan que Sansón era una persona muy fuerte, pero perdió el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese fue el que lo abandonó y esa fuerza ya no fue la misma. ¿Por qué? Porque ya no tenía el poder del Espíritu Santo, ya no tenía la protección de Dios. Entonces dice que el primer paso para que una iglesia reviva es que debe reconocer que es una iglesia moribunda, que ha sido abandonada por el Espíritu vivificante y que está viviendo solamente de las glorias pasadas. Dice que debe admitir que hay un problema serio, que debe mirarse en el espejo. Dice, porque ahí puede encontrar el inicio de su restauración. Y como ya lo hemos dicho, ¿cuál es nuestro espejo? Es la Biblia. O sea, tenemos que mirarnos en la Biblia, tenemos que entender que el mensaje no solo fue para las personas de los primeros siglos, sino que sigue siendo para nosotros. ¿Por qué? Porque, como les digo, se repite la historia y se repite la historia. Yo una vez estuve viendo unas prédicas sobre esto mismo y sí, es verdad, porque todo lo que nos dice la Biblia se va haciendo otra vez y se va haciendo otra vez. Ya mucha gente les cambia los nombres nomás a las cosas que nos pasan, al juicio de Dios ya le dicen karma, ya les cambian el nombre, pero no, es lo mismo, pues, seguimos desobedeciendo, seguimos haciéndonos creyéndonos autosuficientes para todo, pensando que Dios no existe, pero eso no es verdad. Entonces, no podemos vivir de nuestras glorias pasadas, no podemos decir, es que yo soy, por decir, un maestro o hago este servicio para la iglesia, pero solo lo hago en una forma vana, en la que no hay realmente el Espíritu de Dios es el que nos está guiando. Entonces el segundo punto, ya vimos que el primer punto para nosotros debe ser reconocer nuestra realidad decadente, que si estamos haciendo cosas malas debemos de reconocerlo y regresar al buen camino. Esto es como cuando, ahorita lo venía pensando, es como si yo viniera manejando para la iglesia y me pongo a ver el teléfono, pues mi carro se va a ir para un lado. Entonces no, yo debo de enderezar el camino, y así es para nosotros, dejar las cosas que nos distraen y ver lo que realmente nos da vida, que es nuestro Señor Jesucristo. El segundo paso que debemos de seguir es seguir las pautas divinas para recuperarse. Dice que si la iglesia de Sardis admitía que estaba muerta espiritualmente, entonces estaba lista para atender detenidamente las pautas a seguir que les daría Jesús, lo que les ayudaría a dar pasos firmes para tornarse nuevamente a una iglesia viva. Y nuevamente lo repetimos, también es para nosotros. Entonces, si nosotros también admitimos esas partes malas, que nos estamos muriendo espiritualmente, si, como les digo, si por alguna razón hoy alguien se siente de esa forma, entonces aquí está el segundo paso que debemos de seguir, que es seguir las pautas divinas para recuperarnos. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue muy puntual en sus pautas, señalando 5 acciones claves para seguir. Dice que en los versículos 2 y 3 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces aquí están las cinco pautas que debemos de seguir. Dice, sé vigilante. Sí que fue muy puntual. Dice, sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete para que vuelvas a la vida. Entonces, ¿qué significa ser vigilante? Dice, es como si dijese, ponte en vela, despierta. Así como la ciudad había sido tomada por sorpresa en 2 ocasiones, ¿verdad? Por no estar en vela, por no por no estudiar la palabra, por no tener esa comunión con Cristo, esa comunión con Dios. Entonces, eso es el ser vigilantes, el estar despiertos espiritualmente. Entonces, así también la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás, dice, por falta general de vigilancia. El llamado era a no dormirse en los laureles, perdón. Entonces, así a nosotros también hay que vigilar, no hay que darle entrada al diablo, hay que estudiar, hay que orar, hay que estar siempre en vigilia, como se dice, y pues guardar esto que hemos escuchado y oído, y esto es lo que se nos llama. O sea, no le demos entrada al diablo, no nos pongamos a merced de él, pongámonos a vigilar todos nuestros pasos, y también dice que aquí dice, afirma las otras cosas que están para morir. Lo que quedaba, dice, las formas y las estructuras, las personas y las instituciones organizadas, la ortodoxia misma, estaban a punto de morir por falta de espíritu interior. El Señor expresa el motivo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que hay que, cuando uno dice, ok, voy a hacer una buena obra, aquí dice que las obras pueden estar siempre ahí, pero pueden estar vacías. ¿Por qué? Porque no las estamos haciendo realmente para Dios. No hay fe, no hay amor, no hay servicio, no hay esperanza. O sea, esas son obras vacías. Y uno siempre tiene que hacer las cosas para Dios. Uno no puede hacer las cosas solo para quedar bien con las personas, para que digan, ay, no, este muchacho o esta persona es un verdadero cristiano, él es muy buena persona. No, las cosas deben de ser realmente hechas para Dios, o sea, que nazcan de Dios, por el Espíritu de Dios, no solamente por quedar bien, porque esas son obras vacías. Entonces, nuestras obras tienen que estar siempre, deben de estar perfectas y completas, no solamente de los hombres, sino especialmente a los ojos de Dios, a quien nada se le oculta. Amén. O sea, que nunca hagamos cosas nada más por quedar bien y porque a la gente hablen de uno bien, sino que hay que demostrar realmente que las cosas son para Dios y que vienen de Dios. Porque es como uno da ese testimonio de que uno es un verdadero cristiano y que no está en decadencia. Cuando uno realmente demuestra que las cosas que está haciendo son porque uno es un verdadero cristiano. No solo como les digo, por llamar la atención de las personas y que digan, ay, él es una persona recta, y muchas veces no lo está haciendo porque tienes otros objetivos, tienes otras, estás buscando otra clase de beneficios. Entonces, otro de los puntos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, es decir, que traigas a la memoria, dice, como un recordatorio, lo mucho y lo bueno. Dice, lo que oíste al recibir el mensaje de salvación, con sus promesas, sus privilegios y también con exigencia de verdadero discipulado. Y sí, porque ustedes saben que en la Biblia, en Dios, tenemos muchas promesas, pero están condicionadas también. Las promesas también están condicionadas, porque como les digo, uno no puede decir soy salvo, tengo la vida eterna porque recibí a Jesucristo tal día y ya voy a poder hacer lo que yo quiera porque ya soy libre. Y no es cierto. No es cierto. Aquí hay que siempre, como dice aquí, traer a la memoria y recordar lo mucho y bueno de lo que hemos recibido y seguirlo, no solo traerlo a la memoria y recordarlo, sino que ponerlo en práctica.
siempre estar activos de esa forma, poniéndolo en práctica, leyendo, orando y todo eso que leemos y que aprendemos, ponerlo en práctica, cuando se dé la oportunidad, pasarlo a las demás personas. Yo estaba platicando ese día con mi hermano y estaba desesperado porque me dice, estoy en un tráfico aquí en Houston y que tengo 1 hora y media de que estoy atorado en el tráfico. Y bueno, no, pues es que son cosas que sí pasan, hay que entender que pues tenemos que tener calma en todo. Y me dice, bueno, pues sí, cierto, pues uno mismo sabe que vive en una ciudad grande. Entonces, todas esas cosas, aunque uno diga son insignificantes, pero son cosas buenas que uno le pasa a las personas, el tener calma, el confiar en Dios. Y como les digo, hay que traerlo a la memoria, hay que recordarlo, hay que ponerlo en práctica, porque hemos recibido ese mensaje de salvación con muchas promesas y con muchos privilegios, pero que también tienen una exigencia. Entonces dice que todo eso lo tienes recibido, pero lo tienes bajo la ceniza, frío, inactivo, agonizante. Así que es necesario que uno lo ponga en el sentido correcto del Evangelio y que una y otra vez como cristianos debemos encontrarnos con estas promesas y pensar qué es lo que Dios ha hecho en Jesucristo por nosotros. Cuando uno mira la cruz, uno tiene que recordar qué fue lo que pasó en esa cruz. Es un símbolo de recordarnos qué fue lo que pasó ahí, la gran victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo sobre el mal. Y que si nosotros queremos vencer el mal, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ser derechos, ser obedientes, perseverar siempre. Entonces dice, otro de los puntos dice, guárdalo y arrepiéntete. Guardar implica, dice, algo interior, una observancia cordial y continua, pero desde adentro de uno mismo, para mantenerse despierto y cumpliendo la voluntad de Dios. Y arrepentirse indica, dice, la urgencia del cambio de mentalidad de una vez por todas. Y creo que es Romanos 12, no recuerdo, pero dice que debemos de renovarnos a través del Romanos 12, 1 y 2. 12, 1 y 2, sí, claro. Que debemos de siempre de renovarnos por nuestro entendimiento, o sea, lo estoy parafraseando, pero en realidad eso es lo que debe de pasar, o sea, arrepentirnos, y eso indica que es el cambio de mentalidad de una vez por todas, o sea, no decir, ay, no, ya nomás hoy, ya nomás me voy a portar mal, no, siempre debe ser con urgencia, hacer ese cambio siempre con urgencia, Gloria al Señor. Sí, así es, gloria a Dios, porque el renovarnos, el siempre estar, como digo ya, valga la redundancia, renovándonos con nuestra mente día con día, eso debe ser día con día, no solamente, hoy no voy a hacer nada malo, sino que despiértate en la mañana y vuelve a empezar, o sea, es otro día nuevo, hoy también voy a hacer el bien, hoy no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, me voy a mantener firme. Entonces así es como nos vamos renovando. Y dice que si no se presta atención seria a la palabra del Señor, se está en proclive a las consecuencias. Y sí, es verdad, no, yo lo viví y hay veces que no les voy a echar mentiras, soy un humano y hay veces que también me siento frustrado con cosas que me pasan y luego me acuerdo y digo, bueno, ¿por qué estoy así? Si yo tengo las promesas de mi Señor Jesucristo, yo tengo las promesas de Dios de que yo voy a ser un vencedor. Entonces me acuerdo y digo yo, ok, yo no voy a desviarme y a estar esperando a que me lleguen consecuencias de cosas malas cuando yo sé que yo tengo lo bueno aquí a mi lado. Y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto está en el versículo 3. O sea que si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de improviso, como le había ocurrido a la ciudad en ocasiones en que fue tomada por el enemigo, y así a nosotros, porque como les digo, después vienen las consecuencias y ¿por qué me pasa a mí? Siempre las mismas preguntas, de que ¿por qué yo? Y dicen que Dios no castiga, y
yo digo, bueno, es verdad, Dios no castiga, pero Dios tiene su juicio y Dios nos llama de muchas formas y esas formas muchas veces son las consecuencias que uno mira en lo que nos pasa. O sea, Dios nos está llamando a arrepentirnos, a cambiar esa forma, a renovarnos siempre. El tercer paso dice que es valorar el ejemplo de los pocos fieles. Y si ustedes recuerdan, dice que aunque la mayoría de la iglesia en Sardis había caído en desobediencia, dice que en desobediencia al Señor, una minoría se había mantenido fiel, se había conservado fiel. Y dice el versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, estos pocos fieles que no mancharon sus vidas conformándose y rindiéndose como lo hicieron los demás, reciben la promesa del Señor. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice que el andar con Cristo simboliza la salvación y el compañerismo con Él. Y fíjense que ahorita que estaba leyendo en la mañana esto, dice, cuando dice que tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, aquí nos dice que no debemos de conformarnos ni rendirnos a lo que hoy se vive. O sea, no debemos de, porque una persona con la que nosotros tenemos una amistad, yo tengo amigos que no son cristianos, ¿verdad? Por supuesto, y yo voy y me junto con ellos, pero, o sea, no porque yo vaya y los salude, como ayer que estuve con uno de mis amigos, el mecánico, estuve haciendo unas cosas ahí, no porque ellos hagan unas cosas, yo los tengo que imitar, o sea, no tengo que ni conformarme a lo que ellos hacen, ni imitarlos, ni yo tampoco estar, ¿cómo se dice? Haciendo también lo malo. O sea, yo voy porque los quiero saludar y a veces que tengo pues la necesidad de que me hagan un trabajo, pero no quiere decir que yo tenga que hacer lo que ellos hacen, y de igual manera no porque esté en mi casa solo o porque ande por ahí de viaje o lo que ande haciendo, tengo que conformarme a lo que las demás personas hacen. Yo tengo que seguir firme, yo tengo que seguir fiel, tengo que ser ese ejemplo para las demás personas. ¿Por qué? Porque yo les he platicado que hay veces que llego a ciertas partes y hay gente que se porta mal con uno, no digo que todos, ¿verdad? Pero hay gente que se porta mal y hay veces que ya cuando te miran que no respondes, que no les contestas mal, te dicen, no, bueno, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Tú por qué no me contestas? Porque ha habido personas que me lo preguntan. No, pues no te puedo contestar de la forma en que tú me estás hablando, porque no es algo que yo ya haga, que ya vuelva o quiera volver a hacer. Entonces tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que ser fieles, tenemos que mantenernos fieles para ser el ejemplo para las personas que a lo mejor se sienten en una situación difícil en la que se están alejando de Dios. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo, y aquí mismo Dios dice que había un remanente que se había mantenido fiel, y a ese remanente es al que se le dice que se le tiene la promesa de que va a estar siempre con sus vestiduras blancas. Y dice que las vestiduras blancas simbolizan la justicia, la victoria y la gloria de Dios. El color blanco se le atribuye a Cristo en Apocalipsis 1. Déjenme ver, es Apocalipsis 1:14, y yo le voy a dar lectura a Apocalipsis 1:14, y dice así la palabra del Señor, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Fíjense, o sea, el blanco no solo simboliza solo eso, el color blanco, sino que simboliza muchas cosas. Dice aquí que es la justicia, la victoria y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el color blanco significa pureza. Amén. Y Dios, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano, 100% una deidad, un Dios, y no tuvo pecado. Amén. Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo 6, nos dice lo siguiente. Permítanme, ahí voy. Apocalipsis 15, versículo 6.
6 dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. O sea que también el blanco también se le atribuye a los ángeles. Y en Apocalipsis 19, versículo 14, también es para sus elegidos, y dice la palabra: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que todo esto que estamos viendo aquí de estas promesas de las vestiduras blancas significa que tenemos que ser puros, tenemos que mantenernos santos, tenemos que mantenernos fieles a la palabra y a lo que Dios nos pide, y esto es lo que se nos va ¿cómo se dice? Lo que se nos está prometiendo, el ser reconocidos como dignos de vestir de estar en estas vestiduras blancas. Dice que en el caso de Sardis, la ciudad reconocida por sus tintoreros, la figura de las vestiduras blancas comunicaba con gran impacto y marcada belleza la bendición de los fieles de estar por la eternidad en compañía de su Señor y Salvador Todopoderoso. O sea que este versículo además nos muestra además que no todos los cristianos fieles fueron mártires, dice nuestro hermano Víctor Riofrío. Aquí nos dice: sin embargo, al igual que los que experimentaron el martirio, ellos también son dignos. El Señor siempre ha tomado y tomará en cuenta el remanente. Por tal razón, si somos parte de Él, no podemos desanimarnos ni tirar la toalla. Somos llamados a mantenernos fieles con la esperanza de inyectar vitalidad al resto. Y es lo que les digo, o sea, uno tiene que ser ese ejemplo para que las demás personas te tomen como ejemplo. Porque yo veo, por decir, muchos videos de YouTube, y yo sigo muchas personas que, varias personas que, por decir, sí son un verdadero ejemplo de lucha en lo que es, por decir, sus trabajos, porque yo miro que siempre han luchado por sus sueños, y mucha gente los toma como ejemplo. Y es bien difícil, fíjense, para mí es difícil el comprender muchas veces el por qué. Dice uno, ok, tomas como ejemplo esto, pero no sigues un canal cristiano. ¿Por qué? Porque no quieres seguir el ejemplo de Dios, no quieres seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no quieres escuchar nada que tenga que ver con Dios. Entonces, yo digo, bueno, yo quisiera ser, a lo mejor que mucha gente me dijera, eres un ejemplo para mí, pero bueno, sabemos que no todo es color de rosa. Pero a lo que voy es de que nosotros tenemos que ser ese ejemplo para los que estamos aquí en la iglesia y para los que no estamos también, porque uno nunca sabe cuándo alguien te va a tomar como ejemplo. Por cualquier circunstancia, muchas veces, como te digo, esperas la oportunidad para compartirles tus cambios, y a lo mejor ahí puede ser ese ejemplo. Entonces dice que el cuarto paso, dice, es persistir, alcanzar la promesa eterna. Dice que una vez retornada a ser una iglesia viva, Jesús le recomienda a Sardis mantenerse en ese estilo de vida hasta alcanzar la promesa eterna. De esa manera será reconocida como una iglesia que, habiendo estado muerta, experimentó el milagro de volver a vivir. Y esto, fíjense, cuando dice que cuando uno, una vez retornada a ser una iglesia viva, Jesús le recomienda a Sardis mantenerse en ese estilo de vida. Y cuando uno viene a Cristo, uno tiene que saber que este es un estilo de vida que uno debe mantener. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida que Dios quiere. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, uno tiene que seguir esa voluntad de Dios. Cuando uno está vivo, es porque estás bajo la voluntad de Dios, porque te estás, ¿cómo se dice? Sometiéndote al Espíritu Santo.
Entonces ese estilo de vida lo tienes que mantener, y esto es lo que le pedía nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Si dice que de esa manera será reconocida como una iglesia que, habiendo estado muerta, experimentó el milagro de volver a vivir. Y como ustedes saben, nosotros somos la iglesia, nosotros como personas somos la iglesia. Yo una vez estando, como les digo, con mis amigos, estaba platicando con uno de ellos y nos agarramos en plática y me dice, oye, ¿no has dicho ninguna mala palabra? Y le digo, no, eso ya es cosa de atrás, del pasado, o sea, eso ya no lo puedo yo volver a hacer. Y le digo, estoy arrepentido de todo lo malo, y es algo que yo quiero seguir haciendo, o sea, arrepentirme día con día, no solo pedir perdón por mis pecados el día que acepté a Cristo, sino que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que uno tiene que hacer día con día, el arrepentirse para no volver a caer, para no volver a caer. Dice que al vencedor se le hace una promesa triple, que también se relaciona con la vestidura blanca, y dice que las tres promesas significan en esencia la misma cosa. Dice que es la vida eterna. Y dice el versículo 5, dice, el que venza será vestido con vestiduras blancas. Y nos dicen que al igual los creyentes fieles que recibirán del Señor Jesucristo las vestiduras blancas, dice, el que sea vencedor de la sociedad pagana será vestido con vestiduras blancas. Y sí, es como les digo, dice aquí la suciedad de la sociedad pagana, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque ahí hace días estaba viendo una nueva, pues no sé si decir, no puedo decir religión, no sé qué sea, una secta, de un, no recuerdo el nombre, pero este muchacho que estaba, según ahí predicándoles, decía unas barbaridades. Nos dijo, estaba hablando hasta de la hora en la que dice que va a ser uno de los sellos, estaba diciendo que ahora se iba a abrir y que no sé qué tantas cosas. Una cosa tremenda, bien desviados completamente de la palabra, porque había otro que estaba con él que estaba hablando sobre la Trinidad, pero él decía que no, que Dios no es trino, que solamente hay dos, que no creen en ciertas cosas. Y digo yo, bueno, eso es todo lo que podemos ver le quiero dar lectura a esto, porque esto es importante y se encuentra en Segunda de Timoteo, versículo 3, a ver si es el versículo, no, el capítulo, perdón, el capítulo, creo que es el 5, no, el 3, entonces, Segunda de Timoteo 3, es de los versículos del 1 al 5, dice, también debes de saber esto, que en los tiempos postreros también debes saber esto, que en los tiempos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, todo esto que se nos está hablando aquí de esta suciedad de la sociedad pagana, esto lo vemos que la Biblia nos lo dice perfectamente. Entonces a estas personas tenemos que evitar, y se puede entender, dice, que las vestiduras blancas prometidas al vencedor aquí representan un atuendo apropiado para el estado celestial. Y sí, es verdad, o sea, no puede entrar uno manchado. Acuérdense que Dios nos quiere puros y sin mancha. Entonces hay que siempre que vea uno cualquier cosa que tenga que ver con alguien que está predicando, o que se hacen llamar muchas veces apóstoles, y que tantas cosas que están
profetas también. Uno, ya lo dije yo anteriormente, que uno tiene que checar bien en la Biblia que sea algo que sea verdad, que sea palabra de Dios. Y estas todas cosas sabemos que van a existir. Dice, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Esto está también en el versículo 5, en la segunda parte. Dice, esto es lo que significan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22, que dice así: el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que hay que estar siempre perseverantes, hay que leer, hay que siempre orar, hay que ser fieles para que podamos tener ese galardón que dice que es la vida eterna y que seremos salvos. Esto es eternamente. No solo su nombre está seguro en el registro celestial, sino que no correrá el riesgo de que sea borrado. Y fíjense, aquí es lo que les digo, siempre hay un condicionante y es para que uno permanezca en este libro de la vida, y dice que es el vencer. Entonces uno tiene que vencer todas estas cosas malas. Uno no tiene que conformarse a este siglo, sino, como dice Romanos, este era el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así comprobaremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. También dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. También está en el versículo 5. Dice que Cristo no se avergonzará de reconocer a los suyos. Aquí el lenguaje recuerda el de Mateo capítulo 10, versículo 32, que dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que tenemos esa maravillosa promesa de que Cristo nos presentará ante el Padre Celestial al final de los tiempos. Aquí dice que Él no se va a avergonzar, así que nosotros tampoco tenemos por qué avergonzarnos de Él. Tenemos que confesar delante de los hombres que somos cristianos y que confiamos en Cristo y que Cristo nos ha cambiado y que Cristo nos ha dado la vida eterna porque Él venció en la cruz. Entonces todas esas cosas nosotros las tenemos también que confesar a los demás para que Él no se avergüence de nosotros. Y dice que el versículo de Apocalipsis 3:6, capítulo 3, versículo 6, dice, tiene una frase recurrente que enfatiza la responsabilidad de oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas cartas deberían ser leídas en voz alta en las iglesias, y nosotros también tenemos que leer la palabra de Dios en voz alta. Nosotros también tenemos que predicarla en voz alta, que toda la gente nos escuche, toda la gente escuche del mensaje de Dios, del mensaje de Cristo, y yo sé que habrá alguien que lo ha de tomar como algo bueno, y ese es nuestro objetivo, ganar almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Dice, la iglesia de Sardis era culpable por su aridez espiritual y habían abandonado la responsabilidad de testificar de Cristo. Es probable que la mayoría de sus miembros profesasen ser cristianos, pero espiritualmente estaban muertos, lejos de la voluntad de Dios y en constante desobediencia. Sin embargo, había un pequeño remanente fiel al Señor. Y esto es lo que les digo, o sea, tenemos que hacernos una autocrítica, vernos en el espejo de la Biblia y saber si en realidad no estamos como esta iglesia, que decimos o profesamos ser cristianos, pero que espiritualmente no lo somos. Estamos muy lejos de la voluntad de Dios y en desobediencia. O sea que las iglesias de hoy, y los cristianos también, como individuos debemos prestar oído al mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Debemos de reconocer sinceramente si tal vez hemos caído tan bajo que estamos a punto de morir. Así que las iglesias necesitan ser vigilantes, defender lo bueno, lo que todavía queda de lo bueno, y no olvidarnos del sentido original del verdadero evangelio. Cuidar el avance alcanzado y arrepentirnos de corazón de haber dado lugar al decaimiento espiritual. O sea que si nos sentimos mal, hay que arrepentirnos. Si hemos estado haciendo mal, hay que arrepentirnos. Y bueno, más bien,
no sentirnos mal. El saber que estamos pecando nos hace sentir mal. Entonces, si tú te estás sintiendo mal porque sabes que estás en pecado, arrepiéntete, regresa, recuérdate que Dios perdona, pero también debemos de estar conscientes de que tenemos que obedecer, no volver a caer. Hay que levantarnos para triunfar. Dice que las iglesias de hoy necesitan fortalecer las cosas buenas que quedan y revivir las que se han dejado para permanecer firmes hasta que llegue el día de encontrarnos con nuestro Salvador Jesucristo. Para concluir esta lección, dice que es necesario advertir que no basta con tener el nombre inscrito en el libro o registro de una iglesia aquí en la tierra. Lo verdaderamente importante es tener la certeza de que por la fe en la persona del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y que si es posible ser un cristiano digno hoy en día, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Así es que les reto a que hoy en día tengamos ese llamado a revivirnos. Si nos estamos sintiendo muertos, a revivirnos y a levantarnos para la victoria. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.